¿Qué es un microarray? Es un formato experimental basado en la síntesis o fijación de sondas que representan los genes sobre un sustrato sólido y expuesto a las moléculas diana. También es una herramienta que permite realizar análisis genéticos diversos basados en la miniaturización de procesos biológicos. El fundamento de este es combinar las técnicas de hibridación de ácidos nucleicos y también la detección por fluorescencia. De esta manera, solo en los puntos del portaobjeto donde haya ocurrido hibridización habrá fluorescencia y la intensidad de la fluorescencia detectada será proporcional al nivel de expresión del gen en estudio. La biología molecular dispone de múltiples técnicas para medir los niveles de ADN, ARN, proteínas o metabolitos. Una de estas es la Sugar Blot, que se utiliza para la detección de genes específicos en el ADN celular. Otra de estas es la Northern Blot, que es una variante de la anterior. Esta se utiliza para la detección de ARN en vez de ADN. Por otra parte, la genómica ha tenido grandes avances y esta abarca la transcriptómica, que es el estudio del ARN y cada una de sus formas. En la era pregenómica, los genes se estudiaban individualmente, así que cada gen se podía estudiar a fondo. En la era posgenómica, se estudian muchos genes a la vez. Esta técnica fue desarrollada por Mark Sena en el año 1995. Con ella, probó la expresión diferencial de 45 genes de Arabidopsis thaliana, tanto entre plantas mutantes como entre diferentes órganos de una planta normal. Materiales para realizar una microarray. Necesitaremos un chip de ADN, que es una superficie sólida a la cual se une una colección de fragmentos de ADN. Las superficies empleadas para fijar el ADN son muy variables, pueden ser de vidrio, plástico e incluso de silicona. Los chips de ADN se usan para analizar la expresión, diferenciación de genes y se monitorean de manera simultánea los niveles de miles de ellos. También utilizaremos una molécula diana que se va a indicar generalmente mediante fluorescencia y a través de un análisis de imagen el cual indica el nivel de expresión. Esta molécula diana generalmente es la muestra. Se utilizará también una sonda específica que es un fragmento de ADN, normalmente entre 100 y 1000 pares de bases, usado en biología molecular como herramienta para detectar la presencia de ADN o ARN de la secuencia complementaria parecida o igual. El principal funcionamiento de esta sonda es unirse a la secuencia diana monocatenaria de ADN o ARN mediante un mecanismo de hibridación que forma una estructura bicatenaria de una de las hebras pertenecientes a la sonda y a la otra a la secuencia diana. Para la visualización de las moléculas dianas se van a utilizar unas sondas marcadas, bien sea radiactivamente o inmunológicamente. Las sondas marcadas radiactivamente son isótopos naturales que van a poseer radiactividad por sí mismos, y las sondas marcadas inmunológicamente están basadas principalmente en anticuerpos asociados a un compuesto luminiscente o fluorescente, el cual permitirá su visualización. Método y funcionamiento de los microarray. La tecnología utilizada en el diseño de los microarrays se apoya en la propiedad biomolecular fundamental del DNA, que es el de complementariedad de las bases nitrogenadas adenina y timina con 2 puentes de hidrógeno y citosina y guanina con 3 puentes de hidrógeno. Como se había mencionado antes, la hibridación in situ con fluorescencia consiste primero en desnaturalizar la molécula de ADN tanto de la sonda como de la muestra de estudio. Después se hibrida la sonda con su región complementaria de ADN de la muestra y con un microscopio de fluorescencia se observan las señales de la sonda. Aunque hay diferentes técnicas para la construcción de microarrays de ADN, el procedimiento básico para trabajar con ellos es el siguiente. Se sintetizan sondas de ADN complementario a partir de los ARN mensajeros expresados en los 2 tipos de células de interés. Para esto, se escogen 12 tipos de células en donde unas activan o reprimen sus genes para sobrevivir, se centrifugan y estas quedan en pelles. Ahora se elimina el líquido pero no las células. Se extrae el ARN de las células añadiendo buffer y se renueva el RNA en un nuevo frasco.
Los ADN complementarios se marcan con tinciones fluorescentes. Se desnaturaliza ese DNA complementario para obtener hebras simples. Se mezcla los dos DNA complementarios marcados. Poner el DNA complementario troceado sobre el microarray, donde las hebras simples de DNA complementario son atraídas por las hebras simples de oligonucleótidos del microarray, uniéndose a ellas para volver a conformar la estructura de doble hélice similar a la del ADN. Aquí es donde se da el proceso antes mencionado, la hibridación de ADN. Por último, se analizan las matrices mediante un escáner de láser de alta resolución, con el fin de escanear el microarray para cuantificar la fluorescencia de cada gen. Análisis microarray. Cada microarray contiene un conjunto de gen probes que hacen el papel de marcadores de la muestra. El valor de la intensidad que se obtiene de ellos es utilizado para generar los estadísticos de control de calidad del microarray. Uno de los arrays se designa como base de estudio y el otro como experimento. En el proceso de análisis se utilizan dos procesos del contraste de arrays, uno para generar un valor cualitativo y otro para una estimación cuantitativa. Para cuantificar de alguna manera el número de falsas hibridaciones de estas hebras simples, cada celda está dividida en dos partes, un perfect match, que es un oligonucleótido correcto, y un mismatch, que es un oligonucleótido modificado en la base central de su secuencia. Como ejemplo, tenemos una hebra simple de un gen, a la cual hemos seleccionado una parte de este. Tenemos una cadena perfect match y un mismatch, en la cual la base central no es complementaria a la cadena del gen. Estos dos oligonucleótidos constituyen un prober pi. Para el control de calidad, realizamos una inspección de la imagen obtenida por el equipo para el array, con el objetivo de detectar defectos en la imagen debido a contaminación por polvo, humedad o cualquier defecto que genere fallos físicos. En un análisis de comparación, se toman dos muestras de biochips del mismo tipo y se contrastan expresiones e intensidades de los genes involucrados en el estudio para así poder detectar y cuantificar variaciones en dichas expresiones. El proceso de comparación requiere un preproceso de los datos que permita ajustar los niveles de expresión entre chips. Se lleva a cabo mediante el ajuste escalado y normalización de la señal de fluorescencia. El ajuste de la señal se realiza restando a la fluorescencia inicial una estimación de la fluorescencia debido al fondo del microarray. El escalado consiste en multiplicar las intensidades del microarray muestra por un factor de escalado para que su medida de intensidad sea igual a la intensidad predeterminada. La normalización se utiliza cuando se pretende comparar varios microarrays muestra entre sí. Este consiste en multiplicar las intensidades de cada microarray muestra por un factor de normalización para que sus medidas de intensidades sean iguales a la muestra de un microarray referencia. Tipos de microarray. Microarrays de proteína. Estos microarrays se utilizan para detectar las actividades de las proteínas por medio de fluorescencia, ya que grandes cantidades de proteínas pueden ser rastreadas en paralelo, son altamente sensibles, económicos y consumen pocas cantidades de muestra y de reactivos.
Microarrays de tejidos. Estos microarrays utilizan la inmunohistoquímica para detectar las proteínas membranales que se encuentran en el tejido utilizado. Estos tejidos pueden ser almacenados durante mucho tiempo para poder realizar dicha técnica, ya que se utiliza la parafina para embeber tejido y que éste no se dañe rápidamente. Microarrays de expresión. Existen dos tipos, los que utilizan ADN complementario y dos distintos tipos de fluoróforos, y los que utilizan oligonucleótidos y un solo fluoróforo. Estos microarrays permiten la medida simultánea de los niveles de expresión de miles de genes en un solo experimento de hibridación con una mezcla compleja de ADN complementario. Además de esto, es una prueba competitiva ya que utiliza dos tipos de muestra y utiliza fluoróforos como el CY5 y CY3 y posee una baja especificidad. Los de un color son más avanzados ya que solo utilizan una sola muestra, es decir, son no competitivos. Además de esto, su gen está distribuido por toda la microplaca y tan solo utiliza oligonucleótidos de 25 pares. Ventajas entre microarrays de expresión. La principal ventaja en los microarrays de ADN complementario es debido a sus bajos costos económicos, mientras que en los microarrays de oligonucleótidos su principal ventaja es la elevada especificidad. Desventajas entre los microarrays de expresión. Las principales desventajas entre los microarrays de ADN son su baja reproducibilidad y su baja especificidad, mientras que en los microarrays de oligonucleótidos es su alto costo y su poca flexibilidad. Aplicaciones de los microarrays. Las primeras aplicaciones de los microarrays de ADN se centraron inicialmente en el análisis de la expresión génica y el diagnóstico genético, basados en la búsqueda de mutaciones o polimorfismos de solo un nucleótido. Los nuevos desarrollos tecnológicos han permitido ampliar estas aplicaciones. En la identificación de dianas terapéuticas, la comparación de los niveles de expresión de genes en tejidos enfermos y sanos permite la identificación de genes implicados en enfermedades de interés, así como la asociación con las proteínas que forman parte del proceso patológico. El proceso de descubrimiento y desarrollo de fármacos se ha beneficiado del uso de herramientas genómicas de alto rendimiento como los microarrays de ADN, que hacen posible el análisis de la expresión génica en miles de muestras simultáneamente. Gracias a estas aplicaciones en áreas como diagnóstico molecular, farmacogenética, farmacogenómica, descubrimiento y desarrollo de fármacos, se han proporcionado ingentes cantidades de datos de gran valor para la identificación de genes involucrados en procesos patológicos, fisiológicos y desarrollo, además de servir como paso previo en el proceso de desarrollo de múltiples fármacos. Los microarrays de ADN permiten estudiar la función de los genes, facilitando así la identificación de aquellos que están activados de forma diferencial cuando se comparan dos condiciones de tejido mediante los métodos de análisis de la expresión génica y resecuenciación génica. En conclusión, una colección array de ADN consiste en un gran número de moléculas de ADN ordenadas sobre un sustrato sólido de manera que formen una matriz de secuencia de 2 dimensiones. A estos fragmentos de ADN de una sola hebra inmovilizados en el soporte se les denomina a menudo sondas. Durante la hibridación, las muestras del material genético marcadas se unirán a sus complementarias inmovilizadas en el soporte del chip, permitiendo la identificación y cuantificación del ADN presente en la muestra.